Hola, buenas tardes a todos. Estamos ya en principio en directo. Son las 6 en punto de la tarde y os damos la bienvenida a todos al segundo Special Day, en este caso en el mes de noviembre, donde, como sabéis, va a estar dedicado al impuesto de sucesiones y donaciones. Era un tema que salió en el grupo de Telegram que tenemos, que es donde principalmente se están debatiendo y surgiendo las temáticas de cada uno de los días especiales que tenemos en el canal. Y así que os animo que a los que no estéis en el grupo, pues que vayáis entrando para también poder opinar y dejar vuestros comentarios. Sin más, vamos a ir empezando. También nos están llegando algunas preguntas sobre el tema que nos ocupa. Voy a intentar, he apuntado las que han llegado antes de las 6, ya no aseguro que pueda leer las que lleguen después, pero bueno, intentaré en comentarios si llega alguien. Buenas, Alex Inversor nos dice hola, saludos. Buenas a todos. Buenas, Alex. También los que estáis por la red X, donde se está retransmitiendo también en directo. Y bueno, sin más, vámonos ya de lleno a ir comenzando. A ver, el impuesto a sucesiones y donaciones, vamos a hablar sobre todo de bastantes cosas que van a aplicar, como ahora veremos, a cada comunidad autónoma. Porque eh, este impuesto tiene una naturaleza que, aunque es estatal, actualmente está cedido a las comunidades autónomas en régimen común. Todo lo que es la gestión, liquidación e inspección. Y cada comunidad autónoma pues, puede tener, pues, digamos, sus reglas del juego que ahora veremos. Así que lo primero que quería que quedara claro es que, aunque yo traigo aquí bastantes ejemplos para que veamos cómo funciona todo esto, los numeritos que usemos para reducciones, para bonificaciones y cosas de ese tipo, ojo que no tienen por qué valer para vuestro caso en concreto. Sí que, como me han llegado algunas preguntas de algunas comunidades autónomas, como por ejemplo de Valencia y de Andalucía, yo he traído ejemplos que ahora comentaremos. Pero, como os digo, dependerá de cada caso. Dicho eso, hay que decir también que tiene una naturaleza y que es un impuesto directo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, para que todos lo entendáis bien, un ejemplo que no es directo sería aquel que no depende de la capacidad económica de cada uno de nosotros, como por ejemplo el IVA. Tú vas a comprar una barra de pan a la tienda y a ti te van a aplicar un IVA de un 10%, o vas a comprar un CD de música y te van a aplicar un 21%, independientemente de que tú ganes más, ganes menos o de tu situación económica en general. Sin embargo, en un impuesto directo como este va a depender, pues, de esa capacidad económica personal. Otro ejemplo de impuestos directos sería la renta, ¿vale? La renta, dependiendo de nuestra situación económica de cada uno de nosotros, pues vamos a tener que hacer pagos, pues, digamos, de diferentes cuantías cada uno de nosotros. Un ejemplo de indirecto, por seguir poniendo ejemplos para que quede claro, un indirecto sería el impuesto que pagamos por el tema de la gasolina, el gasoil, cosas de este tipo, en general combustible, ¿vale? Entonces, en ese caso estamos hablando de impuestos indirectos. Y aquí, el que vamos a hablar hoy todo el tiempo, es un ejemplo de directo, ¿vale? Dicho eso, eh, el impuesto se divide en dos trozos, digámoslo así. El de mortis causa, que sería el de sucesiones cuando fallecemos, y el de donaciones o intervivos, ¿vale? Por eso se llama impuesto de sucesiones y donaciones. Va a depender de su naturaleza, en el cual pues, haya fallecimiento o no. Si, por ejemplo, a ti te dan un dinero en vida, ¿vale? Tu padre te da un dinero, eso sería una donación, porque él está vivo y te lo da a ti, ¿vale? En el caso de que reciba una herencia de una vivienda, estaríamos hablando de un impuesto de sucesiones, porque esa herencia te la han dado porque ha fallecido la persona que te está dando esa vivienda. Eh, Aquí viene ya una de las dudas que nos han hecho llegar al grupo de Telegram, que en concreto, bueno, la tenía por aquí apuntada, pero venía a decir algo parecido de: si yo vivo en Valencia y hereda mi hijo que está en otra comunidad autónoma, como por ejemplo Murcia o Madrid, da igual, eh,
¿Cuál es la comunidad autónoma que aplica este impuesto que hemos dicho que es por comunidad autónoma? Pues en este caso lo deja bien claro. La naturaleza del impuesto dice que será la comunidad de la residencia habitual del fallecido y deja muy claro dentro de las reglas del juego cuál es cómo se ve cuál es la residencia fiscal habitual de un fallecido, ¿vale? Te dice bien claro el número de días al año y los años que tienes que llevar viviendo para que sea tu residencia habitual. Entonces, eso más o menos estaría resuelto esa duda con la primera diapositiva de naturaleza y ámbito del impuesto. Ahora bien, si estamos hablando de una vivienda en la casa, en el caso de sucesiones y donaciones, en el caso de donaciones, una vivienda es donde esté el inmueble, ¿vale? Si el inmueble que te donan está en Madrid, aunque tú seas de Valencia, pues en ese caso ya le aplica la de la comunidad autónoma de Madrid, que es donde se encontraría el inmueble. Para el resto, en general, donde el donatario, que es el que recibe el bien, pues tenga su residencia, ¿vale? O sea, como norma general estaremos hablando donde el donatario, para donaciones, donde el donatario tenga la residencia, el que recibe, ¿vale? Sin embargo, en sucesiones es donde viva habitualmente el que fallece. Y bueno, teniendo esto claro, pues podríamos ya ver quién paga el impuesto, ¿vale? El sujeto pasivo es para que nos entendamos, pues es la persona física que va a pagar el impuesto. ¿Por qué digo persona física? Porque si el que recibiese esto fuera una persona jurídica, es decir, una empresa, aquí eso no aplicaría, puesto que en este caso no iría el impuesto de sucesiones y donaciones, sino que iría el impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas, ¿vale? Así que esto que quede bien claro, que no habrá impuestos, sucesiones y donaciones en el caso que reciba ese bien una empresa. En las sucesiones, el sujeto pasivo, es decir, el que paga el impuesto, son los herederos. En las donaciones, el donatario, ¿vale? El que recibe. Y en los seguros de vida, el beneficiario. Para que no se olviden, sucesiones es obvio que no va a pagarlo la persona que ha fallecido, sino que serán los herederos. Ahora veremos cómo se ven esos herederos. Donde ya os adelanto que es muy importante en sucesiones que dispongamos de la persona que fallece, que disponga de un testamento para que no haya una serie de disputas entre esos herederos, tengan que llegar a una serie de trámites burocráticos bastante más complicados que, digámoslo así, valga la redundancia, compliquen aún más pues todo este proceso que ya en sí, después de una muerte, ya es complicado como para que encima pues existan esas disputas. Y en donación está claro que es la persona que recibe esa donación. Esa donación que ahora veremos que pueden ser diferentes cosas. ¿Vale? La base imponible. La base imponible, para que nos entendamos, es la cantidad objeto del impuesto. ¿Vale? Digamos, sería como el valor de toda, en el caso de una sucesión, de toda la herencia, ¿vale? Que en ese caso se llama masa hereditaria, o en una donación, pues sería el bien del valor neto del bien. Por ejemplo, si te dejan una casa, que esa casa tiene una hipoteca, pues habría, por eso dice valor neto, porque habría que restar el valor al valor de la vivienda, al valor de referencia de la vivienda, habría que restarle el valor que tenga de esa hipoteca, con lo cual, pues el valor neto será más bajo que el valor de la vivienda. En el caso de herencia, la masa hereditaria va a ser la suma del valor real de todos los bienes y derechos, más un 3% que se considera el ajuar doméstico, menos, como decíamos antes también en sucesiones, pues el valor de las deudas del difunto, incluidos por los gastos que tenga de los últimos días mientras está enfermo, del entierro y el funeral. Todo eso se puede descontar dentro de la masa hereditaria. Vale. Una vez que tenemos la base imponible, vamos a ir a una serie de tarifas generales, ¿vale? Yo he traído aquí una tabla de una tabla estatal, pero como os decía, como es un impuesto autonómico, pues estas tarifas las puede cambiar, estas reglas del juego las puede cambiar cada comunidad autónoma como ella quiera, ¿vale? Pero básicamente ahora vamos a hacer ejercicios donde vamos a ver sobre qué base líquida partimos, cuál sería la tarifa que le toca pagar, ¿vale? Lo que es la cuota íntegra. Pero no confundir pasar directamente de base líquida a cuota íntegra, ¿vale? Lo digo porque antes, previamente, desde la base imponible, podemos restar para llegar a una base líquida más baja. ¿Cómo podemos restar? Con las bonificaciones y las reducciones, ¿vale? Estas palabras clave
son muy importantes entenderlas y hoy vamos a ver ejemplos cómo podemos reducir en diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Yo adelanto que Andalucía y Valencia son una de ellas en las cuales se puede reducir muchísimo esta base de la que partíamos a una base líquida mucho menor, ¿vale? Pero ahora veremos el esquema de liquidación cómo se hace, porque creo que es vital. Pero tened claro que aquí hay una base líquida que es la que nos dice lo que nos tocaría pagar, que sería esta cuota, en función de nuestra base, ¿vale? Por poner un ejemplo rápido, si yo tengo que pagar una base de 79.880 porque ese es el valor de los bienes que yo recibo, pues me tocaría pagar 9.000, ¿vale? De cuota. Ahora veremos, porque si en vez de 79.000 son 100.000, como 100.000 no está aquí, ahora veremos cómo se hace el cálculo, ¿vale? También es importante tener en cuenta, tanto para sucesiones como donaciones, que están los coeficientes multiplicadores y los grados de parentesco. Los coeficientes multiplicadores son sencillos, ¿vale? Para los grupos 1 y 2 multiplicaremos el valor por 1, es decir, lo dejaremos igual. Grupos 1 y 2 son básicamente tu hijo, ¿vale? Dice descendientes o adoptados menores de 21 años y grupo 2 básicamente son los cónyuges. También los ascendientes, ¿vale? En este caso tus padres. Así que si aquí tuviéramos el titular y cónyuge, aquí estaría en primer grado de consanguinidad en los hijos, aquí estarían los nietos y los bisnietos, que estaríamos hablando de primer grado, segundo grado y tercer grado. Por el lado de tus ascendientes, de tus padres, estamos hablando de que están en primer grado, ¿vale? A la altura de los hijos, digámoslo así, y aquí ya tendríamos los hermanos, los abuelos del padre y bisabuelos, ¿vale? También por aquí aparecerían los sobrinos en tercer grado. Sobrinos y tíos, ¿vale? Ya se iría a un cuarto grado los primos hermanos, ¿vale? En ese caso estaríamos hablando como alguien que ya prácticamente sería igual a alguien que no te toque nada directamente, como o si le quieres dejar a cualquier persona que pasa por la calle, básicamente tu herencia. En ese caso estaría en un grupo 4, sería lo peor, el peor caso, porque tienes que multiplicar la base que te salga por 1,9. Vuelvo a repetir, estas bases y estos, tanto la tabla anterior como estos coeficientes, pues pueden ser cambiados por cualquier comunidad autónoma a su antojo, como mejor vean. Entonces, recapitulando, grupo 1, descendientes, grupo 2, descendientes cónyuges, grupo 3, colaterales de segundo y tercer grado de consanguinidad, y grupo 4, pues todos los distantes extraños y cuartos grados que hemos hablado aquí de primo hermano. Vale, hablando ahora ya en concreto de ejemplos de Andalucía del impuesto de sucesiones. Tenemos aquí un típico esquema de liquidación, donde tenemos la base imponible, que ya hemos visto lo que era. Una vez que ya tenemos en sucesiones toda la masa hereditaria, hemos restado toda la parte de deuda y todo lo que hablábamos de funeral y todas las historias, pues nos queda una base imponible, en la cual ahora podemos hacer unas reducciones, que aquí es donde está la clave. Esas reducciones van a ser muy importantes para que la base liquidable, que es la que queda después de restarle a la base imponible. Esto va a depender, pues, como os decía antes, de que cada comunidad autónoma lo que ellos quieran. En el caso de Andalucía, pues existen por grado de parentesco, por minusvalía, por vivienda o porque dentro de la herencia, pues deje en herencia una empresa. ¿Vale? No es lo mismo dejar un dinero que dejar una empresa, que dejar una vivienda en herencia. Tienen diferentes, como ahora veremos, diferentes formas de liquidarse. Una vez hemos redactado estas reducciones estatales autonómicas, las autonómicas ya os digo que son las grandes, ¿vale? Nos quedaría la base líquida y multiplicamos por el tipo de gravamen para sacar la cuota, ¿vale? Sacamos esa cuota y esa cuota se multiplica por el por el coeficiente parentesco, que en el caso de grupos 1 y 2 en Andalucía no suma nada más, porque se multiplica por 1, pero hemos visto que en grupos 4 pues llega a multiplicar por 1,9, con lo cual te va a aumentar mucho la cuota a pagar. Y luego, para finalizar, aplicaremos las bonificaciones, que en Andalucía los grupos 1 y 2, desde la llegada del último gobierno en Andalucía del PP,
pues aquí tenemos un 99% de bonificación, grupo 1 y 2, con lo cual hace que prácticamente pagues muy poquito cuando dejas una herencia en fallecimiento. También aplicarían las deducciones por doble imposición internacional, donde veremos un ejemplito del típico caso de acciones que te dejan, pues no sé, de acciones americanas que han pagado su impuesto en otro país, como por ejemplo Estados Unidos, pues aquí se reduce esa doble imposición internacional para que no haya que volver a pagarla en España íntegra, ¿vale? Que toda la parte que ya hayamos pagado, pues no haya que pagarla aquí. Y ya, después de todo eso, queda la cuota resultante. Vale, genial. Venga, pues entonces seguimos, porque a partir de aquí se ve luego lo que meto en la edición de estos primeros 20 minutos que no se han visto, los meto con lo que se ha grabado de Twitter y así sin problema, ¿vale? Entonces aquí tenéis el esquema de liquidación que os estaba hablando, donde veis, vale, gracias Alex y Alejandro por comentarlo. Se ve que la parte de YouTube se había quedado pillado por algo, no tengo ni idea. Entonces, el esquema de liquidación es este, ¿vale? Simplemente para que un poco podáis seguir, hemos hablado de estos parentescos, lo que comentaba antes rápidamente, grupo 1, 2 y 3, estos son los coeficientes por los que se multiplican. Eh, Aquí tenemos grupo 1 y 2 multiplican por 1, grupo 3 multiplica por 1,5, grupo 4 por 1,9. Esto es lo que os comentaba antes del titular y cónyuge. Aquí tenéis el primer grado de consanguinidad de hijo y padre, ¿vale? Luego por debajo está el segundo nieto y bisnieto, ¿vale? Luego os dejaré estas diapositivas y así esta parte que no se ha visto pues queda más clara, ¿vale? Recuerdo, grupo 1, toda la parte grupo 1 descendientes, grupo 2 ascendentes y cónyuges, y ya los grupos 3, segundo y tercer grado, y grupos 4, pues básicamente, como decía antes de ejemplo, el distante extraño, el que te encuentras por la calle. Habíamos visto esta tarifa general, que no os preocupéis, porque ahora la vamos a ver en detalle usándola en ejemplo. Básicamente tiene una base líquida y la cuota que te toca pagar, ¿vale? Y de la base imponible habíamos definido lo que era la masa hereditaria y que era la suma real de todos los bienes menos la parte de las deudas y sumar ese ajuar doméstico y los gastos del difunto que se llaman. Y habíamos dicho también el sujeto pasivo, en caso de sucesiones los herederos, en donaciones pues el que recibe la donación, ¿vale? Aquí tenéis esta parte, eso es lo que no se había visto, o sea que no os preocupéis. Y vamos por aquí y vamos a empezar esta es la misma tabla que tenéis antes, pero más aplicada en una de las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, y se usa así. Digamos que los primeros 8.000 euros pues no pagan nada, ¿vale? Luego los 8.000 primeros euros de base pagan 560 euros, 15.000 pagan 1.120, 30.000 2.600, ¿vale? Y entre 15 y 30.000, pues digamos que hay que cogerse estos 15.000, imaginaros hasta los siguientes 30.000, que serían estos de aquí, pues pagarían el 10% de tipo. No os preocupéis porque vamos a ver ejemplos, ¿vale? Aquí simplemente tenéis que coger esta cuota en función de la base que tengáis y la parte que os falta, imaginaros que son 20.000 en vez de 15.000, pues serían 15.000, serían 1.120 a pagar, más los 5.000 que me faltan hasta llegar a 20.000, pues al 10%, ¿vale? Otros 200 euros más. Como decía, desde 2019 en Andalucía y desde 2023 en Valencia hay una reducción autonómica, ¿vale? Y una bonificación del 99%, ¿vale? En Andalucía además tenemos una reducción para fallecimientos de 1 millón de euros para el grupo 1 y 2. Es decir, que si tú tienes una base de 1 millón de euros de herencia, pues te la restan directamente y en ese caso te toca pagar cero, ¿vale? Así que en esa parte muy bien. El grupo 3, ¿vale? Que ya habéis visto lo que eran, esos ya no tienen una reducción de 1 millón de euros, sino que tienen una reducción de solo 10.000 euros. Ahora haremos un ejemplito para verlo. Mira, un ejemplo de Juan que tiene 25 años y recibe en herencia un apartamento en la playa, que en este caso se considera una vivienda vacacional, porque en el caso que sea vivienda habitual tienen otras características especiales. Y recibe en herencia ¿de quién? De su prima mayor Isa, que tiene un valor neto, un valor después de quitar ya la parte de deuda de 130.000 euros. Entonces, en ese caso, esa herencia que tiene, que recibe de ese apartamento en la playa,
Nos pregunta que cuánto tendrá que pagar de impuestos, sucesiones y donaciones. Y luego nos pregunta que qué pasaría en el caso de que la herencia la recibiese la tía en vez de su prima, porque ya cambiáramos de parentesco, y si la hubiera recibido de sus padres, que sería, digámoslo así, la parte más favorable. Vamos a hacer el cálculo, que este lo pusimos por Twitter y por el grupo de Telegram. Este mismo ejemplo lo vamos a resolver, ¿vale? Estaríamos hablando de que recibe 130.000, que es la base imponible, ¿vale? Nos vamos a quedar por aquí. 130.000 euros es lo que recibe. Hemos dicho que nos tenemos que ir a la tabla y 130.000 euros, los primeros 100.000 van a pagar 12.620 euros. Lo vamos a ver. Los primeros 100.000, aquí lo tenéis, pagan 12.620 euros. Ojo que todavía esto no es lo que hay que pagar, ¿vale? Esto es la cuota íntegra que sale de la tabla. Ahora tenemos que aplicar las reducciones y todo esto. Pagaría 12.620, pero la casa no vale 100.000, hemos dicho que vale 130.000. Luego el restante, ¿vale? Lo tenemos aquí, tributa al 18%. Luego 30.000 euros son al 18%. Esos 30.000 euros al 18% son 5.400 más que hay que pagar en la cuota íntegra. 12.620 más 5.400 nos sale una cuota total de 18.020 euros por recibir algo que vale 130.000 euros. No sé si me seguís, ¿vale? Ale y Alejandro, los que estáis por el chat, pues si va todo bien y tenéis alguna duda, vosotros que lo estáis siguiendo en directo, pues si no queda claro por qué no se ve alguna tabla bien o algo, pues lo avisáis, ¿vale? Ahora viene lo interesante. Tenemos un coeficiente multiplicador de 1,9, ¿vale? Por el grado de parentesco, porque lo está recibiendo, porque él es el primo, ¿vale? Y dijimos que primo es cuarto grado. Al final, un primo es el peor grado que puede ser de cara a pagar más impuestos y en ese caso, pues tiene que multiplicar por 1,9 estos 18.020 euros, así que le toca pagar 38.238 euros. Si Juan, como primo de Isa, paga 34.000 euros, pues se queda con esta herencia de 130.000. Como veis, pues puede ser una pasta el dinero que tiene que estar pagando a alguien del cuarto grado. Pero si en vez de la herencia la recibe de su tía en vez de la prima, en ese caso veréis cómo cambia la película. Partimos de los mismos 130.000 euros, pero en Andalucía, que es donde se supone que es este ejemplo, hay una reducción para el grupo 3 por parentesco de 10.000 euros. Con lo cual ya no partimos de una base, de que tenemos la misma base imponible, pero nos vamos a una base liquidable de 120.000. Nos han reducido 10.000, ¿vale? En el caso de que fueran padres, de que fueran los padres los que te han dejado esta vivienda que vale 130.000, aquí se restaría 1.000.000. Luego quedaría una base liquidable de 0. Vale, dice Alex que sí, perfecto todo, perfecto. Vale, entonces 130.000 menos 10.000 que tenemos de reducción, nos queda una base liquidable de 120.000, en donde nos vamos a la tabla. Los primeros 100.000 os recuerdo que eran 12.620 y los siguientes 20.000 iban al 18%. El 18% de 20.000 son 3.600, luego la cuota ya no son 18.000, sino que ahora son 16.220. Pero como el grado de consanguinidad ahora multiplicamos por factor 1,5, porque es grupo 3, 16.220 por 1,5 deja un total de 24.330. Es decir, te deja, tienes que pagar 24.000 aquí y aquí 34.000, 10.000 euros menos, básicamente, porque te lo deje tu tío en vez de tu primo, digámoslo así, ¿vale? Todo esto ya os digo, aplicar unos casos muy concretos de estos números para que se entienda el procedimiento, ¿vale? Habría que ver las tablas y las reducciones de cada una de las comunidades. Y ahora os pregunto yo, ¿cómo sería en el caso de los padres? Pues sería 0, porque aquí tendríamos esta reducción que nos quitaría toda esta base. Así que ya de entrada en Andalucía, con esa reducción tan grande que tenemos, pues prácticamente cualquier tipo de herencia no paga nada en impuestos, sucesiones y donaciones. ¿Vale? Así que es muy importante el tema de las reducciones que tengáis aquí. Tenéis que ver las de vuestras comunidades autónomas y en ese caso sacar la nueva base liquidable y por muy alto que tengáis que pagar, pero si tenéis esta reducción de grupo 1 y 2,
que os recuerdo que eran los descendentes, los ascendentes y cónyuges, pues en ese caso no pagaríais. Otro tipo de reducciones para grupos 1, 2 y 3, para adquisición de vivienda habitual, ¿vale? No vale cualquier tipo de vivienda, no vale la vivienda de la playa, pero sí valdría, por ejemplo, pues la vivienda donde estemos normalmente pues haciendo nuestra vida, ¿vale? Lo que viene siendo la vivienda habitual. En ese caso, ¿vale? Vamos a tener una reducción del 99%, que ahora la vamos a ver, ¿vale? También por adquisición de un negocio que nos dejen en herencia o por las participaciones de ese negocio, con una serie de asteriscos donde pongo que hay unos requisitos, ¿vale? De mantener ese negocio. Lo mismo aplica a la vivienda, ¿vale? No puedes coger y comprarte una casa, tu primera casa de vivienda habitual con una herencia que te dejen y luego irte o venderla a los siguientes 5 meses. Eso no vale. Digamos que tienes que tenerla 3 años, una serie de historias que tenéis que ver. Pero bueno, se hacen básicamente para que no se haga ese fraude. Y con el negocio lo mismo. Si tú te compras un negocio, pues, o unas participaciones de un negocio, pues tienes que mantenerlo X tiempo. Tenemos en cuenta que vamos a tener una autoliquidación en Andalucía, que es un modelo, el modelo 660, en el cual desde el día del fallecimiento pues tenemos 6 meses. Es cierto que se puede ampliar unos meses más si se solicita, que normalmente no va a haber ningún problema, pero bueno, 6 meses es un tiempo prudencial para que desde el día del fallecimiento pues podamos entregar la documentación, que no son más que la escritura y copia simple del acto, el certificado de función, testamento si lo hubiese, en el caso que haya bienes por la escritura de la casa, las cargas que tiene y las deudas, y básicamente eso lo llevamos a la gestoría y poco más, ¿vale? Haciendo ese modelo, que es de autoliquidación, pues nos sale automáticamente en el modelo 660, que se hace por internet con certificado digital. Ponéis los valores que tiene el bien que vamos a heredar y automáticamente te hace los cálculos que hemos visto arriba. ¿Por qué os he traído los cálculos? Porque es muy importante tenerlos claros para hacer los números y optimizar la carga fiscal, para hacer ya vosotros vuestra estrategia, porque en función, para una de las preguntas que nos llegaba por parte de Alejandro por Telegram era cómo se puede optimizar pues todo lo que son las estructuras de cómo hacerlo, todo esto, si hacerlo en, digámoslo así, en fallecimiento o en vida. Pues ahora veremos la diferencia, vamos a ver ahora el impuesto de donaciones para que veáis las diferencias y como norma general deciros que, a ver, y ya dependerá mucho de la comunidad autónoma porque hay algunas como Cataluña o como Asturias me viene a la cabeza que son bastante perversas, digamos así, en afán recaudatorio. Otras como Madrid, Valencia, Andalucía, pues están bastante bien actualmente. Pero claro, como esto es un impuesto que puede ir cambiando con el tiempo, el cuando dejamos donado algo o esa herencia, es verdad que cuando falleces pues no lo puedes elegir, pero sí la parte de donación que ahora veremos, pues en función de cómo lo tengamos en cada momento, pues nos interesará hacer una estrategia mejor o peor en cada momento, como os digo. ¿Vale? Como doble imposición internacional, decíamos que también se resta. El típico caso de heredar una cartera de acciones que son americanas y que nos toque pagar, esto aplicaría a cualquier otro país del mundo que tenga ese impuesto, ¿vale? Que ya os lo aviso que lo tienen prácticamente muchos de ellos y muy parecido al nuestro, pues si tenemos unas acciones que heredamos, pues nos toca pagar un impuesto y ese tax state, que es como se llama en Estados Unidos, pues hacemos el pago, no sé, pagamos $1.000, pues eso nos lo restamos en lo que nos toque pagar en España y punto, ¿vale? Eso siempre y cuando exista pues esos tratados de doble imposición internacional que España tiene con Estados Unidos y con otro montón más de países y en ese caso pues se restarían sin ningún tipo de problema. Nos vamos ahora a ejemplos para donaciones. En el caso de donaciones, ¿vale? En Andalucía desde 2019 pues tenemos una bonificación del 99% para los grupos 1 y 2. También tenemos un 99% de todas las cantidades donadas para compra de vivienda habitual. Fijaros que esto ya no estoy hablando de fallecimiento, estoy hablando de reducciones y bonificaciones en vida, ¿vale? El típico de que en grupo 1 y 2, tus padres, típico ejemplo que te donan una vivienda y esto lo más normal es que te la donen con el usufructo para ellos, es decir, que ellos pues sigan viviendo en la vivienda sin ningún tipo de problema, pero que el dueño de la vivienda seas tú.
¿vale? Te la donan con ese usufructo, es algo muy común que se hace en este tipo de operaciones. Eh, hay mucha diferencia entre Andalucía y Valencia. Pues ahora lo vamos a ver en concreto, os traigo un poco las bonificaciones de Valencia, os las dejaré luego también por aquí por el comentario, pero es verdad que desde el año 2023 pues ya son bastante parecidas a Andalucía. Así que un poco como norma así en general, lo que estamos poniendo aquí, si estás tú en Valencia, te va a aplicar gran cantidad de ellas. Sí que no me he leído toda la parte específica de vivienda y eso, porque, por ejemplo, Andalucía, por poner un ejemplo ahora que lo pregunta, hay un máximo de que la vivienda no puede valer más de 150.000 euros, no puede tener ese valor más alto. Si a ti te donan dinero para comprar una vivienda, pues no te puedes comprar una vivienda de 200.000 euros. Sí podría hacerlo de 250.000 euros para personas que, sí, que tienen discapacidad. Hay esas exenciones. Y luego, para quedarte con adquisición de negocios, participaciones, pues amplían a grupo uno, 2 y 3, que eso está muy bien, el típico negocio que te deja un tío. Eso está bastante bien con una reducción del 99%. Tienes que mantener los bienes durante 3 años al menos. Y también te pide que, en el caso grupo 3, el donante debe haber ejercido actividad previa de forma habitual, es decir, pues que digamos que estuviera ya un poco metido en el negocio o pueda acreditarse que se queda con ese negocio, porque un poco es la continuación de lo que te dejan en donación. Vale, vamos con un ejemplo ya de donaciones de grupo uno y 2, donde veréis pues, que prácticamente se paga muy poquito. Recordemos que en sucesión, fallecimiento, no se pagaba nada, hasta el 1.000.000 de euros. En el caso de que un padre dona a su hijo de 30 años la cantidad de 150.000 euros para que éste compre su primera vivienda habitual en Andalucía, el hijo finalmente compra una que el valor de la vivienda son 160.000 euros. ¿Cuál será la deuda tributaria? Pues bueno, tenemos que partir de una base imponible de 150.000, porque aunque la casa ha costado 160.000, esos 10.000 más no te entran como base imponible porque superan el máximo. Esto está muy bien porque no limita a que tú no te compres una casa a todo lo cara que tú quieras, pero digamos que te permiten pues que esta base que pagas sería hasta los 150.000. Entonces, tenemos una reducción del 99% sobre esos 150.000 euros, con lo cual te quitan 148.500, es decir, solo pagan 1.500 euros de base liquidable, pero es que además esos 1.500 euros van al 7%, según la tablita que hemos visto antes. Los primeros 8.000 euros van al 7% en Andalucía. Pagarías 105 euros de la base liquidable, pero es que además te bonifica un 99% en cuota, que son las dos se pueden poner, de hecho se ponen. Se pone la reducción por un lado, como hemos dicho, en el esquema de liquidación, y la bonificación final del 99%. Ojo, no confundir esta con esta. Entonces, de los 105 euros que nos tocaba pagar, no se os deja de escuchar, Alejandro. Bueno, yo voy a seguir, bueno, se está grabando, voy a seguir y luego lo que falte ya os digo que lo añado. Y de 103,95 pagaríamos solo 1,05 € por esa bonificación del 99%. Así que estaría, como veis, bastante interesante una donación, por ejemplo, de unos padres a unos hijos o al cónyuge, de un dinero para comprar esa vivienda habitual. ¿Vale? Solo pagaríamos 1,05 euros. En el caso de que no sea del grupo 1 y 2, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Un tío dona a su sobrina de 30 años, ¿vale? Sobrina grupo 3, recordad, con un patrimonio preexistente de 20.000 euros. Ojo con los patrimonios preexistentes, ¿vale? Porque es importante también esas coletillas, depende de la comunidad autónoma, en algunas lo quitan, en otras lo ponen, del patrimonio que ya tenga, ¿vale? ¿Vale? Digamos que si ya tienes mucho dinero con un patrimonio muy alto, pues te dejan restarte menos. La cantidad de 150.000 euros para comprar como pasaba antes la vivienda habitual. La sobrina finalmente compra una de 160.000, como hemos dicho, ¿vale? ¿Tiene derecho a la reducción por adquisición de vivienda habitual? ¿Vale? Eso habría que verlo. ¿Y por qué cantidad? Pues no tendrá derecho, ¿vale? En este caso, al ser grupo 3, no tiene ningún tipo de derecho a reducción. Como veis aquí, la base imponible es igual a la base liquidable, ¿vale? No se resta nada.
¿Por qué? Porque no es del grupo uno y 2. Además, tampoco tiene la bonificación, ya que, como decimos, no se trata del grupo uno y 2. Veis que aquí no hay bonificación, aquí no hay reducción, y en ese caso, en vez de pagar 1,05 €, paga 32.430 euros, una donación de un tío que dona a su sobrina, ¿vale? Un dinero para que compre vivienda habitual. En este caso, eso pues no está desde el punto de vista fiscalmente bonificado porque le toca pagar una parte importante del coste que tiene esta vivienda para, en ese caso, la sobrina. ¿Vale? Aquí el modelo que hay en Andalucía para autoliquidación es el 651 y en este caso no hay 6 meses, sino que tenemos 2 meses a contar desde el día del acto o el contrato en el cual, pues en el contrato que se hace con el notario, donde te da ese dinero, ¿vale? Para la compra del bien que tú vayas a querer y como siempre, pues la escritura y copia simple del acto, el NIF y el recibo del IBI en el caso de que se tenga en cuenta un inmueble, como norma general. ¿Vale? Y ahora, como último, porque quedan 2 o 3 minutitos, eh, simplemente había traído aquí la parte de la pregunta de Valencia, ¿vale? Tengo apuntado aquí que desde el 28 de mayo del 2023, del año pasado, pues en el caso de herencia tenéis una bonificación que antes estaba al 75%, se ha aumentado al 99%, como en Andalucía. Para descendientes y adoptados menores de 21 años y para discapacitados o mayores, discapacitados de más del 65% de discapacidad. Y luego os incrementan del 50% la bonificación al 99% también para los cónyuges, descendientes, ascendientes y adoptados de menos de 21 años. En ese caso tenéis las mismas que Andalucía, el 99% bonificaciones para grupo 1 y grupo 2 también, ¿vale? Y en el caso de donaciones en Intervivo, tenéis una reducción que han mantenido, que esa estaba ya, que era de 100.000 euros sobre la base imponible de adquisiciones para padres, hijos o adoptados. Se incorpora una nueva reducción de 100.000 euros para adquisiciones por parte del cónyuge. En el caso del cónyuge te meten una nueva reducción de 100.000, que eso está muy bien, y eliminan las obligaciones en Valencia, todo esto que estoy hablando, de que el donante tenga un patrimonio preexistente de 600.000 euros para que le aplique. ¿Veis? Como digo, este tipo de coletillas va a depender mucho de los gobiernos de que vayan quitando y poniendo reducciones, ¿vale? Al final, aunque parezca muy lioso, básicamente es cogernos las tablas de vuestra comunidad autónoma y las reducciones y bonificaciones que os aplique en función del bien. Que el bien ya he dicho que puede ser o dinero, o un dinero heredado, o un bien inmueble, o un negocio. Esos son los casos más normales. En Andalucía no os lo he contado, pero hay también para explotaciones agrícolas. Bueno, ya depende un poco lo que haya más en esa comunidad autónoma, ¿vale? Pues normalmente, por ejemplo, en Madrid no va a haber nada sobre temas de explotaciones agrícolas, pues que hay pocas, ¿vale? No, no es como en Andalucía, que sí que hay muchas. Y luego también tenéis una bonificación que se ha incorporado nueva del 99% en donación, interesante, en donación del 99% sobre la cuota para cónyuge, padre, hijos o adoptados, también para nietos, abuelos del donante y personas con discapacidad de más del 65%. Esa bonificación que no estaba antes se incorpora nueva y hace también que prácticamente se iguale a Andalucía toda esa parte de los ejemplos que aquí he comentado. ¿Vale? Todo esto aplicado a otras comunidades como Cataluña, como ya os digo, como Asturias, pues no tendrían esas reducciones y bonificaciones del 99, tendrían menos, y eso pues implicaría que la cuota a pagar pues saliera bastante más alta. ¿Vale? Y con eso, con todo lo que he puesto en las diapositivas, estarían más o menos respondidas todas las consultas que han ido llegando. No obstante, por si acaso ha habido algún problema de que no se escucha alguna parte, si consigo que se haya escuchado todo en alguna de las plataformas, pues lo vuelvo a subir de nuevo a YouTube para que no perdáis la parte que nos ha escuchado y podáis volver a verlo tranquilamente y ya hagáis algunas preguntas que seguramente pues os hayan surgido cuando lo escuchéis de nuevo, ¿vale? Así que nada, acabamos el Special Day con impuestos de sucesión a donaciones. El mes que viene, en diciembre, hablaremos de lo que se ha pedido en la comunidad de Telegram, que es
sobre modelos 720 e impuestos, eh, pues sobre todo impuestos del tema de la renta aplicados a ese modelo y cómo se ven, pues al final, de alguna forma, en cómo van a subirnos la carga tributaria dentro de, pues, de nuestra carga fiscal. Y por último, me ha llegado otra pregunta, el tema de cómo se podría también evitar esto. Bueno, ya lo hablaré otro especial, o lo hablaremos por comentarios, con la posibilidad de hacerlo con una sociedad, evitaríamos todo esto de aquí, puesto que no moriría la sociedad en el caso de fallecer. Si hay una empresa que dispone de una serie de bienes, como pueden ser inmuebles o acciones de empresas, como por ejemplo acciones americanas en Interactive Brokers, sin problema, tener en una sociedad todos esos bienes, en caso de fallecimiento de alguien de la sociedad, pues no ocurre ningún tipo de pago, puesto que, pues ya os digo que están bastante bonificados, ¿vale? Para que quede, no se tenga que hacer prácticamente ningún pago en este impuesto, puesto que estaríamos hablando de una persona jurídica, ¿vale? Ya con eso también está respondida y creo que no me dejo ninguna en el tintero. Así que vamos a dar por finalizado. Son las 7 menos cuarto. Quedará el vídeo un poquito menos, en torno a 40 minutos con los cortes que hemos tenido. Y nada, muchas gracias a los que habéis estado aquí en directo y a los que también luego lo escuchéis después más tarde, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y hasta luego.